Bendiciones, mis amados. Qué gusto poder llegar a sus hogares. Agradezco a mi Dios que me permite a mí como pastor, a través de este medio, poder llegar a la intimidad de la casa de ustedes, y que ustedes fielmente han estado conectándose para ser bendecidos por la palabra del Señor. Mis amados hermanos, no nos olvidemos que hemos estado viviendo tiempos bastante difíciles a nivel nuestra nación y las naciones de la misma manera. Pero confiemos y sigamos confiando de que Dios está con nosotros, que el Padre nos siga ayudando. Y aquí es donde nosotros tenemos que seguir creyendo que Dios no nos dejará. Pues concluimos hablando sobre la importancia de que nuestro nombre en el libro de la vida permanezca ahí. Y yo terminé con un texto ayer, y si usted se recordará, creo que es el de Efesios, cuando dice que somos hechura suya y somos creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras. Y yo pregunté, por ejemplo, y dije, hermanos, ¿cuáles son las buenas obras que Dios preparó de antemano? Y algunos de ustedes pues respondieron a varias de ellas. Así que hoy pongan mucha atención. Yo le voy a mostrar a través de la palabra, y que el Espíritu Santo nos ayude para poder trasladarle esta palabra sobre las buenas obras, porque si hablamos de buenas obras, mis amados hermanos, no hablamos de un compendio de requisitos para desarrollar, sino que vamos a ver que Dios, a través de Jesucristo, fue claro sobre las buenas obras que hay que hacer. Vamos, con la ayuda de Dios, por supuesto, vamos a hablar un poco sobre las buenas obras, y necesitamos que usted, por favor, lo entienda. Ponga mucha atención a esto. Hoy le quiero hablar a usted que muchas veces se hacen obras, pero a veces esas obras no llevan la fe que se necesita, o no llevan la esencia de lo que Dios quiere. Al final esas obras no resultan buenas cuando no llevan lo que Dios quiere que lleve esa obra. Por eso hoy yo le quiero enseñar a usted, en el nombre de Jesús, por supuesto, qué importante es realizar buenas obras de acuerdo a como Dios quiere que se realicen, ¿ok? Eso es importante que lo comprendamos. Bueno, demos gracias al Señor ahí donde está usted, y que esta palabra lo pueda recibir y lo pueda edificar a usted mucho, ¿de acuerdo? Muy bien, oremos al Padre, por favor. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te doy toda la gloria a ti, te doy toda la honra a ti en esta hora. Agradezco este tiempo, agradezco esta oportunidad que me das, juntamente con todos los hermanos que ya están conectados en línea para recibir el consejo de tu palabra. Hoy envío una palabra, Señor, sobre la vida de ellos, una palabra que los va a edificar más, que los bendecirá más, para que al final, Señor amado, sigamos dando nosotros un buen testimonio como tus hijos. Papito lindo, necesitamos de tu ayuda, necesitamos de tu revelación, necesitamos de la iluminación de tu palabra. Y hoy estamos aquí dispuestos a recibir de ti, dispuestos a recibir esta palabra que nos venga a edificar. En el nombre poderoso de Jesucristo, ponemos este tiempo que está por delante, lo ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Muy bien, amados hermanos, vamos a entrar hoy a hablar sobre las buenas obras, ¿de acuerdo? Voy a pedirle que vayamos, por favor, a Apocalipsis. Vamos a leer capítulo 2, oiga bien, y en su versículo 26. Apocalipsis 2, verso 26. Mucha atención a esto, por favor. Dice Apocalipsis capítulo 2,
en su verso 26. Atención, dice: al que venciere y guardare mis obras. Es importante que comprendamos que la Biblia a mí me dice, si tú vas a vencer, dice al que venciere. O sea, acuérdese que hemos estado hablando que nosotros tenemos que ser vencedores. ¿Se recuerda usted que estábamos hablando sobre el libro de la vida? ¿Se recuerda que estábamos hablando en estos días y decía, el que salga vencedor, ¿verdad? Lo vestiré de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Ahora, si usted mira el verso 26 de Apocalipsis 2, dice, al que venciere. O sea, él está dando la pauta, ¿me entiende? O sea, al que venciere, porque habrán personas que no van a ser vencedoras. Y espero en Dios que los que me escuchan sean vencedores, por favor. Así que oiga el texto, al que venciere, 1, 2, oiga, y guardare mis obras hasta el fin. Entonces hay dos cosas que tenemos que entender acá. Número 1, al vencedor. Y ahora se le agrega al que guarde mis obras hasta el fin. Termina el texto diciendo, yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿De acuerdo? Atención a esto. ¿Quién recibirá autoridad sobre las naciones según este texto? ¿Quién? Al que venciere y al que guardare sus obras. Entonces debemos de entender que lo que el Señor nos está hablando aquí es de que nosotros, si ya se dio cuenta, nosotros tenemos que guardar las obras de Dios. Ahora, ¿por qué? Porque en Efesios explicábamos que nosotros fuimos creados para hacer buenas obras. Pero yo le decía, no son las obras que yo creo que debo de hacer o como yo las quiero hacer, sino que las obras que yo voy a hacer son las que, 1, Dios ya preparó de antemano, y 2, las tengo que hacer de acuerdo a como Dios pide que yo las desarrolle. Es decir, que yo puedo hacer una obra de Dios y la puedo estar haciendo de una manera correcta, pero no como Dios lo manda. Es decir, que usted y yo debemos de tener el conocimiento de la palabra de Dios para que nuestras obras sean de una manera en base a los principios de Dios. Hermanos, cuando hablamos de obras, estamos hablando de que las obras son las que reflejan, oiga bien, cuando hablamos de obras, estas obras son las que reflejan el carácter de Cristo. Ponga atención porque aquí es donde vamos. Yo no le voy a dar a usted, por ejemplo, un listado de todas las obras que tenemos que hacer. No, sino que yo le voy a mostrar a usted lo que Jesús dijo que teníamos que hacer. Y si alguien verdaderamente ha sido salvo y se ha convertido verdaderamente a Dios, óigame bien, tiene el que se convierte a Dios, hermanos, verdaderamente, ¿oyeron? El que se convierte verdaderamente es el que va a comenzar a fructificar y va a comenzar a desarrollar las obras del carácter de Cristo. Y eso se va a ver, por eso creo que ayer más de alguien publicaba y decía que por los frutos se conocerá el árbol. Así que, mis amados, nosotros necesitamos entender que sí se demanda que los cristianos que se hayan convertido a Dios reflejen las buenas obras. Le voy a mostrar a usted, por ejemplo, si vamos a siempre Apocalipsis, pero el versículo 22 específicamente, quiero que usted vea algo en Apocalipsis 2:22. Le voy a explicar porque cuando hablamos de obras estamos hablando del carácter de alguien.
¿Me entiende? Que debemos de desarrollar nosotros. Entonces, por ejemplo, siempre en Apocalipsis, capítulo 2, pero regresemos un poquito al verso 22. Si usted mira el verso 22, dice así, ponga atención, he aquí, oiga bien, he aquí dice, yo arrojo en cama y en gran tribulación, escúcheme bien, a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Escúcheme por favor, porque aquí usted debe de comprender que por supuesto está hablando, en el caso del espíritu de Jezabel, está hablando el texto acá y está diciendo, oiga, dice, he aquí, yo la arrojo en cama. ¿A quién va a arrojar? A Jezabel, dice, y en gran tribulación, he aquí yo arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Entonces, míreme pues, en el reino de las tinieblas también hay obras, ¿sí? Por eso es de que usted y yo como cristianos, óigame bien, cuando nosotros nos convertimos a Dios, nosotros tenemos que, está ligado. Tú te conviertes al Señor Jesucristo y cuando te conviertes, debes de comenzar a dar la evidencia de las obras de Dios. Si no las das tú, si no comienzas a darlas, seguirás dando las obras que tenías antes de venir a Cristo. En este caso nosotros estamos, en base al texto, miramos que en el caso de Jezabel, ella tiene sus obras. Y aquí está bien clara. Por ejemplo, ¿cuál es una obra en el carácter de Jezabel como una entidad? Dice aquí yo, los arrojos y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Si te das cuenta, una obra, óyame bien, una obra de la influencia de Jezabel es el adulterio. Es decir que, pregunto, que aquella persona que se convirtió al Señor Jesucristo, esta obra, si la practicó antes de venir a Jesucristo, ningún problema. Pero cuando ya viene al Señor Jesucristo, definitivamente debe de cambiar esa obra. No puede seguir fluyendo en esa obra. Vayamos a unos versos más atrás de ese capítulo 2, pero vayamos hasta el verso 10, por favor. Mire el verso 10. Le estoy dando esta introducción porque luego vamos a llegar a un punto importante. Dice así, no temas en nada, estoy en Apocalipsis 2, pero verso 10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Luego dice el 11, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vuelve a decir, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Claro, porque su nombre va a estar inscrito en el libro de la vida. Eso usted ya lo tiene que saber. Tiene que saber que en el libro de la vida, el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida, dice que fue lanzado al lago de fuego. Así que el texto dice nuevamente, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, al que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Pero sigamos porque me interesa que usted pueda entender sobre lo que estamos hablando en la introducción. Luego dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, oiga bien, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto, oiga, yo conozco tus obras. ¿Escuchó? Yo conozco tus obras y dónde moras. ¿Dónde está el trono de Satanás? Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. ¿Dónde mora Satanás? Atención porque dice el Padre, yo conozco tus obras y dónde moras. Ahora sigamos, por favor, verso 14.
el verso 14 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Ok, la iglesia de Pérgamo tenía obras. Dios sabía las obras que realizaba la iglesia de Pérgamo. Pero luego le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Dice, oiga bien, que tienes allí, ponga atención, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ponga atención, porque la iglesia de Pérgamo, si usted regresa conmigo a la iglesia de Pérgamo, el Señor le está hablando, yo conozco tus obras, yo sé de tus obras, sé dónde moras, sé dónde está el trono de Satanás, por ahí moras tú, pero retienes mi nombre. Muy bien, ahora sé fiel, le dice. Pero en el verso 14, entonces viene el Señor y le hace la salvedad y le dice, mira, yo conozco que tienes obras, pero yo tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Acuérdese que la doctrina de Balaam tiene que ver con el amor al dinero. Atención, luego dice a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Otra es a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Acuérdese que la obra cuando hablamos de las obras de Dios, hablamos del carácter de Cristo. Entonces, aquí, por ejemplo, doctrina de Balaam, comer cosas sacrificadas a los ídolos, cometer fornicación, esas obras que yo mencioné ahorita acá, que es las que Dios está corrigiendo a la iglesia de Pérgamo, esas tres obras no tienen que ver con el carácter de Cristo, jamás, no tienen que ver. Por eso el Padre lo que viene es a corregirles y les dice, yo conozco tus obras, conozco que estás haciendo cosas que no están bien. Verso 15, por favor, el verso 15 dice, y también tienes, mire pues la iglesia de Pérgamo, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, lo que yo aborrezco, ¿sí? Luego sigue diciendo, verso 16, por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos, contra la espada de mi boca. Verso 17, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Luego viene a decir, al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nuevo nombre, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Te ponga atención porque nuevamente me vuelve a decir el texto. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. En este caso le está hablando a Pérgamo y le dice, si venciere, pero esto nos habla a nosotros, si vencieres, yo te daré a comer del maná escondido. 1, 2, y le daré una piedrecita blanca, ¿ok? Y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Atención, porque el Señor, si miramos la iglesia de Pérgamo en los versos que ya leí, viene primero a decirles, conozco tus obras, sé dónde moras, pero retienes ahí doctrinas que no son agradables. Así que por favor te pido que comiences a meditar bien, porque solo al que venciere, entonces yo le daré el maná. Así que hay una corrección para la iglesia ahí. ¿Por qué estoy hablando todo esto? Porque quiero llegar hasta el verso 26 que leímos, pero ya vamos cerca. Luego le dice a la siguiente iglesia, dice así el verso 18, y escribe al ángel de la iglesia de Tiatira. Acuérdese que es una sola iglesia la que se va con Cristo, pero aquí están hablando de 7 iglesias, donde no es que son 7 iglesias que se van a ir con Dios, sino que será una sola. Pero aquí está hablando de que a nivel global la iglesia
tiene muchos defectos. Y lo que el Señor está haciendo es corrigiendo, diciendo, mira, tienes esto bueno, pero tienes esto malo. Entonces corrige lo malo, porque yo te digo que solo al que venciere, yo le daré. Al que venciere, yo le daré. Por eso cada vez que termina hablando de las iglesias, termina diciendo, el que tenga oído, oiga. Así que la decisión es nuestra, la decisión es mía. Si yo me santifico, me purifico y comienzo a dejar de hacer aquellas cosas que no agradan a Dios. Verso 18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Mire lo que dice. Otra vez. Yo conozco tus obras. ¿Me escuchó? Yo conozco tus obras. 1, 2, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Atención, aquí dice, yo conozco tus obras. Ok, entre esas obras se lo está mostrando amor, fe, servicio, paciencia. Y dice que estas obras y que tus obras postreras son más que las primeras. Era una iglesia que desarrollaba muchas obras. Ponga atención. Verso 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Si se da cuenta, lo que el Señor está mostrando es que Él no quiere las cosas a medias. ¿De acuerdo? Claro, no eran perfectos, pero por eso papá venía para corregirles. O sea, tú eres una iglesia que tiene paciencia, que tiene servicio, que tiene fe, que tiene amor y que al final tus obras postreras serán más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, nuevamente. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas son las que tengo contra ti? Pues, hablando de obras, dice que toleras a esa mujer. Oiga bien. Que toleras a esa mujer. ¿Quién? Jezabel. Ese es el verso 26 que nosotros vimos. Que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. ¿Y qué hace Jezabel? Ayúdenme. ¿Qué hace? Dice, y enseña. Que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ponga atención. La iglesia tenía obras, claro. ¿Cuáles eran las obras? En el caso de la iglesia, ayúdenme por favor, la iglesia de Tiatira. ¿Cuáles eran las obras de ella? Sus obras eran amor, fe, servicio, paciencia. Y todavía el Señor le dice, y que las postreras serán más que las primeras. ¡Wow! Tremendo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, entre ellas es que toleras, dice, a esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ahora bien, ¿sí estaba haciendo obras la iglesia de Tiatira? Claro que las hacía. Estaba claro en lo que hacía. El problema era que dentro de las mismas obras que hacía para Dios, también había alguien ahí que estaba manifestando obras que no eran en base al carácter de Cristo. Y las obras que estaba manifestando alguien aquí era una obra dentro de la iglesia. Habían personas, óigame bien, que profetizaban, que enseñaban y que seducían a los siervos para ir en pos de la fornicación y en pos de cosas sacrificadas a los ídolos. Ponga atención a esto. Por eso usted va a entender hoy lo siguiente. Óigame bien, por favor. Hablábamos sobre el juicio, ¿se recuerda usted? Y el juicio decíamos que el que juzgará todas las cosas según el Padre nos dijo es que le dio toda la autoridad al Hijo para que juzgara. Yo le mostré a usted un texto de Mateo que Jesucristo se pondrá en aquel día y apartará las ovejas y los cabritos, los apartará, y algunos para vida eterna y a otros para condenación. Ahora, ¿por qué?
Porque en la iglesia de Tiatira, y eso pasa en todas las iglesias, ¿oyó? En la iglesia de Tiatira habían hermanos fieles, como siempre hay hermanos fieles. Yo bendigo a los fieles, bendigo a los que hacen buenas obras, bendigo a los obedientes, porque la obediencia es en base a la buena obra, ¿oyeron? Los bendigo, ¿sabe por qué? Porque dentro de una iglesia siempre vamos a encontrar de todo. En este caso nos damos cuenta que el Señor está hablando de Tiatira como de las demás iglesias. Óigame bien, y está diciendo, escuche esto, está diciendo que la iglesia de Tiatira, oiga bien, hay hermanos que tienen buenas obras. ¿Cuáles son los hermanos que desarrollan buenas obras? Son los que desarrollan amor, fe, servicio, paciencia, y que constantemente están desarrollando las buenas obras, ¿me entiende? Pero también tengo unas pocas cosas contra ti, que dentro de la misma iglesia vemos hermanos fieles, con amor, con fe, con un buen testimonio, con el carácter de Cristo, pero también ahí yo tengo algo contra ti. ¿Sabes por qué? Porque ahí también hay hermanos, oiga bien, que toleran a Jezabel, que toleran el carácter de Jezabel. ¿Cuál es el carácter de Jezabel? El carácter de Jezabel, su carácter es aquel que seduce, aquel que enseña a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Atención, porque entonces dentro de la iglesia usted se dará cuenta que hay hermanos fieles, obedientes, pero hay otros que es todo lo contrario. Por eso papá viene y le habla a la iglesia en general. Pues el que está haciendo las cosas bien, pues siga haciéndolas bien. Pero el que está teniendo las obras de Jezabel, como por ejemplo fornicar, seducir, comer cosas sacrificadas a los ídolos. Oiga bien, quien está seduciendo dentro de mi casa, tenga cuidado. Por eso dice el verso siguiente, oiga bien, dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Atención a esto, esto es importante porque, mire, Dios aquí en el texto lo que me está mostrando a mí es que Él está ofreciendo su perdón. Lo que está diciendo aquí es que yo te estoy extendiendo mi perdón, yo te estoy dando tiempo para que tú te vuelvas, para que tú te arrepientas. Pero oído con esto, no te quieres arrepentir. Estamos en el verso 21, ¿verdad? El verso 21. Yo le he dado tiempo, oiga bien, para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Dios es un Dios bueno, mis amados. Entonces Dios no quiere que nadie se pierda. Por eso vamos a ir terminando el texto. Pero aquí debemos de tener cuidado. ¿Sabe por qué? Porque hay personas que sirven a Dios, sirven a Dios, pero que sus obras no están demostrando que verdaderamente fueron salvos. Están en la iglesia, pero sus obras me dicen a mí que no son salvos. Por eso usted y yo no tenemos que entrar en el punto de juzgar a otra persona. Tú tienes que entender por la Escritura que el que nació en Cristo Jesús y el que es de Dios y el que verdaderamente fue salvo, ese hermano va a manifestar las obras que Dios preparó de antemano. Será fiel, será amoroso, será una persona que siempre se dará a otros, contribuirá, tendrá un buen testimonio. Hermano, eso es gloria al Señor, pero usted se dará cuenta que otros dentro de la iglesia no van a dar un buen testimonio, no lo van a dar. ¿Me entiende? Van a hacer todo lo contrario, como por ejemplo, van a dar un mal testimonio. Así que por eso viene el Señor y a este tipo de cristiano, a este tipo de persona le dice: yo te he dado tiempo para que te arrepientas, pero no quieres arrepentirte de su fornicación, porque incluso la obra de esta persona, de un cristiano
que no es salvo, hermanos, porque las personas que viven dando constantemente un mal testimonio y tienen el carácter de Jezabel como obras que las practica, esta persona el día que recibió a Jesús no lo hizo, óigame bien, con una convicción, no nació de nuevo, porque el que nació de nuevo tiene que desarrollar las obras, porque eso está adherido, ¿oyeron? Miren, amados, la salvación es gratuita. La salvación no es por cuanto hayamos hecho nosotros. La salvación el Padre la anticipó para nosotros. Pero eso sí, atención, juntamente con esa salvación gratuita viene adherido las buenas obras. ¿Me entendió? Es decir, que el que verdaderamente recibe a Jesús como su Salvador, esa persona de ahí en adelante estará haciendo el resto de su vida buenas obras. Va a estar haciendo las buenas obras, las obras de Dios, porque está desarrollando el carácter de Cristo en ella. Ahora, sigamos verso 22, si usted lo mira, dice, aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. ¿Oyó? Entonces, ¿cuáles son las obras de ella? Perdóneme, las obras de ella son seducción, fornicación, adulterio, sacrificado a los ídolos, ¿me entiende? Mire las obras de Jezabel. Y aquí el Señor está diciendo, señores, yo la voy a arrojar a cama. Porque aquí es una forma de castigo, ¿me entiende? Aquí la vamos a castigar a esta que se dice que es profetiza, porque profetiza. Por eso usted y yo no tenemos que dar un grito al cielo, porque usted puede decir, mire, pero si ese hermano Dios lo usó ayer, pero mire hoy lo que está haciendo. Tienes que entender que está en la iglesia, pero que sus obras demuestran verdaderamente que no es un profeta de Dios, sino que es un profeta en base a las obras que está dando, que está yéndose en pos de o está operando en base al espíritu de Jezabel en la vida de esa persona. Muy bien, verso 23, vamos a ir terminando acá porque luego hay muchas cosas que hablar. Verso 23 dice, heriré de muerte a sus hijos. ¿Oyó? ¿Qué hijos? Mire, ¿qué hijos? A los hijos, es que terminemos el texto. Heriré de muerte a sus hijos, oiga bien, entonces todas las iglesias sabrán que yo soy el que examina los pensamientos y las intenciones de cada persona, y le daré a cada uno de ustedes lo que se merezca. ¿De acuerdo? Vuelvo a repetir, la heriré de muerte a sus hijos. ¿Pero qué hijos? Los hijos que están produciendo las obras de Jezabel. ¿Y cuáles son las obras de Jezabel? Pues déjeme decirle, un mal testimonio, ¿sí? Fornica, adultera, se va en pos de ídolos. Este está dando obras no del Cristo, no las obras que Dios preparó de antemano, sino que está dando obras de Jezabel. Por lo tanto, óigame bien, el que ha nacido de nuevo, ¿sí? ¿Cómo manifiesta que verdaderamente ha nacido de nuevo? Por las obras y el carácter de Cristo en él o en ella. Entonces está dando un buen testimonio. Pero ¿cómo sé yo? Por eso el texto dice, heriré de muerte a sus hijos. O sea que Jezabel dentro de la misma iglesia también tiene hijos. Yo le pido a Dios que en la iglesia que yo pastoreé no haya ningún hijo de Jezabel, hermanos. Ninguno. Y si por ahí alguno por ahí, en el nombre de Jesús, pues vuélvase a Dios, ¿verdad? Dando un buen testimonio. Ahora, ¿por qué razón? Porque acá dice, heriré de muerte a sus hijos. Pero ¿cómo así? A que todo aquel que está dando un mal testimonio, todo aquel, óigame bien, que seduce, que engaña, que dice mentiras, que fornica, todas estas personas tienen a una madre,
¿Me entiendes? Son hijos de Jezabel, pero están en la iglesia profetizando. Pero oiga, el fruto es importante en la vida del cristiano. Tampoco le estoy diciendo, vaya a observar a todos y mire, este está mal, este es hijo de Jezabel. No lo estoy diciendo que vaya a juzgar. ¿Sabe por qué? Usted y yo seamos fieles, seamos personas que cada día desarrollemos las obras que Dios preparó de antemano. ¿Por qué, pastor? Porque el texto sigue diciendo, heriré muerte a sus hijos. Entonces todas las iglesias sabrán que yo soy el que examina los pensamientos y las intenciones de cada persona. Y le daré a cada uno de ustedes lo que se merezca. Eso debe de examinarlo usted. Luego sigue diciendo, pero también, oiga bien, pero también tengo un mensaje para el resto de ustedes en Tiatira. Los que no han seguido esa falsa enseñanza. Oigan, los que no han, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, ¿oyeron? Por si alguien está ahí también con su Biblia. Estoy en la Nueva Traducción Viviente. Pero también tengo un mensaje para el resto de ustedes en Tiatira, los que no han seguido esa falsa enseñanza. Verdades más profundas, como ellos las llaman, que con realidad son profundidades de Satanás. No les pediré nada más. Verso 25. Solo que retengan con firmeza lo que tienen hasta que yo venga. Oiga pues, solo que retengan con firmeza lo que tienen hasta que yo venga. Pero ¿a quién le está diciendo eso? El verso 24. Pero también tengo un mensaje para el resto de ustedes en Tiatira, los que no han seguido esa falsa enseñanza, los que no siguen a esa falsa enseñanza, los que no están dando ese mal testimonio, los que no están dando esos malos ejemplos. Entonces solo les pido algo, solo que retengan con firmeza lo que tienen hasta que yo venga. Ahora, ¿por qué? Porque, hermanos, uno puede ser seducido, mi amado. Uno puede ser seducido. Alguien que dentro de la iglesia te podría estar dando una falsa enseñanza, un mal testimonio. Te voy a dar un ejemplo de lo que estoy hablando. Imagínate que alguien en la iglesia está dando un testimonio no adecuado, ¿de acuerdo? No adecuado. Entonces, escucha bien esto. Podría ser que otro hermano de la iglesia siga el ejemplo de ese hermano. Por eso Dios viene y dice, óiganme, por favor, solo les pido que retengan con firmeza lo que tienen hasta que yo venga. Verso 26, y aquí terminamos. 2:26 dice, a todos los que salgan vencedores y me obedezcan hasta el final. Voy a leer también aquí está. La palabra a todos los que salgan vencedores y me obedezcan hasta el final, les daré autoridad sobre todas las naciones. La Reina Valera 60 dice, al que venciere y guardare mis obras. ¿Se dio cuenta? El que es hijo de Dios, hermanos, no tenemos que estar dándole vueltas al asunto. El hijo se conoce por el fruto que da. ¿Me entiende? Por sus frutos. Porque esas son las obras, porque la salvación, ya expliqué, es gratuita, pero con esa salvación gratuita viene adherido las buenas obras. Vamos a ver si entramos ya ya comenzamos, ¿verdad, mis amados? Pues estoy en la introducción hablando de esto. Así que, ¿qué es lo que Dios demanda? Por favor, ¿qué demanda Dios? ¿Ok? Dios está demandando que se hagan las obras de Él, no las obras de las tinieblas. No. Así que hoy hago una exhortación a la iglesia que me está escuchando en este momento. Y te digo en el nombre de Jesús, haz las obras de Dios. Manifiesta las obras de Dios.
Da un buen testimonio. No toleres el engaño, no toleres la falsedad, no toleres la inmundicia, la fornicación, el adulterio, el chisme. No, el que anda operando en estas obras son de Jezabel. ¿Me escucharon? Son de Jezabel. Entonces, al final, están en la iglesia, pero su padre, por supuesto, es Satanás. Por eso es de que usted y yo debemos de dar buenas obras. Así que demos buenas obras. Y por favor, usted no esté, ahora ya sé de tal hermano, entonces creo que no es, porque no lo haga. Cuídese usted no mire a otros, usted guárdese, usted dé un buen testimonio, que no se haya hallado usted en un mal testimonio. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, mis amados, vamos a avanzar entonces, porque le voy a mostrar a usted cuáles son las obras que debemos de hacer entonces. Atención. Y esto es importante para usted. Así que agárrese pues, porque el texto, vayamos en base al texto de Efesios, por favor. Efesios capítulo 2, verso 10. Efesios 2:10. Oiga bien, dice aquí: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En base a este texto, me dice a mí que yo fui creado para hacer buenas obras, pero las obras que Dios preparó de antemano. La pregunta entonces es acá: pastor, ¿cuáles son las obras que Dios preparó de antemano? Y aquí le voy a mostrar lo siguiente. No le voy a dar como pastor una serie de requisitos, sino que todas las obras que usted puede encontrar van a ser en base a lo que Jesús resumió. Por favor, vamos a Juan. Les voy a mostrar cuál es la obra de Dios. ¿De acuerdo? Vamos otra vez pues. Voy a mostrarle cuál es la obra de Dios que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la obra de Dios? ¿Y qué tengo que hacer? ¿En quién tengo que operar yo? Vamos pues. Juan, vamos a Juan, capítulo 6. Juan capítulo 6. Vamos a ir al verso 28. Juan 6, 28. Si usted ya lo tiene, me dice a mí. Muy bien. Atención. En la Reina Valera 60 le hacen una pregunta a Jesús. Por favor, vaya como dice. Entonces le dijeron, oiga bien, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Acuérdese que el texto de Efesios dice que Dios preparó las obras de antemano. Entonces la pregunta es aquí, ¿qué tenemos que hacer para poder practicar las obras de Dios? Atención pues, verso 29, y me va a decir cuáles son las obras de Dios. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios que Dios preparó de antemano? Por favor, ayúdenme. ¿Cuáles son las obras de Dios que Dios preparó de antemano? Se lo explico. Las obras que Dios preparó de antemano, en Cristo nos las manifestó todas. Por eso es de que, para que tú puedas hacer las obras que Dios preparó de antemano, lo primero que hay que hacer es creer en el que Él envió. Y eso es fe. Por eso déjame decirte algo. Por eso todo lo que tú hagas en esta vida, en base a todo lo que Jesús te mostró,
es en base al desarrollo de tu fe. Por eso es de que tu fe tiene que ir ejercitándose. Ahora bien, para hacer la obra de Dios, primero debo de creer. Y para creer, tengo que recibir a Jesús como mi Salvador. Ese es el primer paso para que nosotros comencemos a hacer las obras de Dios que Dios preparó. Por eso el texto me dice a mí, óigame bien, que Dios preparó las obras de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Por qué? Porque todas las obras que Dios preparó de antemano están metidas en Cristo. Y Cristo me las mostró a mí en la manera en que Él las hizo. Pero la base, Jesús fue claro con los que le estaban preguntando aquí. ¿Qué hacemos entonces? Sencillamente respondieron Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él envió. Entonces, primer paso es recibir al Señor como nuestro Salvador personal. Cuando tú lo recibes a Él, entonces tú comienzas a creer que Jesús fue enviado del Padre a morir en la cruz del Calvario, óyeme bien, a dar su vida y a traerte salvación a ti. A partir de ahí, cuando tú haces la oración de fe, usted por favor póngame atención acá, porque aquí necesito que usted entienda algo. Entonces mire pues, para que tú desarrolles la obra que Dios preparó de antemano y no estemos dando un mal testimonio, todo aquel que hace la oración de fe, óigame, todo el que la hace genuinamente va a hacer esas obras, porque va a comenzar a desarrollar la fe en el Hijo de Dios. Ahora, póngame atención. Hay personas, por ejemplo, hay personas que reciben a Jesús por temor. Hay personas que reciben a Jesús porque ya van a morir. ¿Me entiendes? O sea, yo lo recibo porque voy a morir. Por otros por miedo. ¿Me entiendes? Hay personas que reciben a Jesús por miedo. Hay otras que sencillamente no entienden mayor cosa, pero dicen: pero yo quiero recibirlo a Él. Entonces, cuando uno verdaderamente no hace esa oración de fe por el convencimiento del Espíritu Santo, entonces uno no comienza a desarrollar la obra de la fe de Dios. Por eso es de que usted mira tanta gente que se dice ser cristiana, pero no está mostrando la obra de Dios en ellos. Todo lo contrario, ¿me entiende? Dando un mal testimonio, dando un mal ejemplo. Y yo sí creo que todos aquellos que me están escuchando en este momento sí han recibido a Jesús como el Salvador de su vida. Entonces deben de mostrar las buenas obras. Le quiero mostrar algo acá para darle un poquito más de fuerza a este texto. Para eso voy a pedirle que regrese conmigo de Juan. Estamos en Juan. Ponga atención al verso 26. Verso 25 es el que yo quiero. Dice, mire pues, para darle un poquito más de fuerza a este texto. Dice, Juan 6:25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Atención, verso 26. Oiga pues, respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Mire por qué buscaban a Jesús. Buscaban a Jesús no por la señal, sino que lo buscaban por el pan que Él les había dado. ¿De acuerdo? Pon atención, porque así hay mucha gente. Óigame, hay mucha gente que busca a Dios por beneficio y no por convicción de lo que Dios ya hizo en ellos. He ahí las obras que uno va a hacer después. ¿De acuerdo? Bueno, pero sigamos. Ahora mire Jesús cómo les pone el orden Jesús. Y esto es para nosotros. Porque como pastor siempre les he dicho, hagan la obra de Dios. Hoy lo van a entender más. Por ejemplo, en estos días le estaba diciendo: estudie más, prepárese más, métase en oración, porque esas son obras. ¿Jesús lo hizo o no? Dígame si Jesús no se sabía la Biblia entera. Esa es una obra de Dios. El problema es de que muchos cristianos no hacen la obra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque siguen a Cristo. Lo siguen por las señales. Lo siguen porque
quieren algo, pero no lo siguen por convicción. ¿Me entiende? Entonces, mire la obra, mire Jesús que dice, 27, respuesta, trabajad, óigame, trabajad no por la comida que perece. Ok, ¿por qué habían llegado ellos al otro lado del río? Ellos, porque habían llegado y dijeron, llegaste tú también. Lo andaban buscando a él, ¿por qué? Por necesidad. Así hay mucha gente en las iglesias. Y escúchenme, tú no vayas a la iglesia para ver si te conviene estar en la iglesia. No vayas a la iglesia para ver si encajas, ¿verdad? Si encajo me quedo, si no, no vayas por eso. Ve, porque ya tuviste un encuentro personal con Dios, o porque el Espíritu de Dios está llevando a que tengas un encuentro con Él y le entregues tu vida a Él. Pero mucha gente llega a la iglesia, yo vengo a la iglesia, si me siento cómodo me quedo, perdóname, pero Dios en la iglesia te va a incomodar en todos los aspectos, porque nos va a comenzar a botar todas las obras que traíamos de afuera, el orgullo, la arrogancia, la vanagloria, pecados, chismes, todas esas obras son del diablo. Y esas nos las van a quitar y eso va a incomodar, porque ahora hay que hacer la obra de Dios. Y la obra de Dios es quítate esas y ponete las mías. Pero todos aquellos que lo van a hacer es porque tienen convicción de quién han creído. Pero mucha gente, óigame, ¿cuánta gente seguía a Jesús? Dígame, ¿cuánta gente? ¿Cuántos discípulos seguían a Jesús? Y cuando Jesús les demandaba algo, ¿por qué daban la espalda y se iban? Porque seguían a Jesús. ¿Por qué? No por lo que Él estaba haciendo, ¿me entiende? Sino la prioridad de ellos, y Jesús nos lo mostró aquí, verso 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. ¿Escuchó? ¿Qué es lo que hace la gente en este tiempo? Y por favor ayúdenme, porque las personas, escuchen, aquí Jesús no está reprochando el trabajo que necesariamente nosotros necesitamos desarrollar todos los días para ganarnos el sustento diario. Él no está reprochando eso, ¿sí? Sino que el reproche de Jesús aquí es que aquellas personas, óigame, aquellas personas, escúcheme bien, que trabajan hasta el punto de descuidar el alimento de su alma. O sea, ponme mucha atención. Por ejemplo, tú que me estás escuchando, si tú trabajas y te olvidas que hay que darle alimento a tu alma, entonces si Jesús se aparece, te pega una exhortada, te exhorta, porque te dice a ti, hey, trabajad no por la comida que perece, sino que trabajad por la comida que a vida eterna permanece. O sea, Jesús nunca te va a reprochar que tú estés trabajando en tu diario vivir para sustentarte y Él te va a dar la comida. Yo te digo, trabaja, ve a tu trabajo, ve a tu empresa, ve a tu negocio, ve y hazlo, pero escúchame bien, pero a la par de eso no vengas a decir, yo no puedo llegar por el trabajo, no puedo ir por el negocio, no puedo hacer por esto, llegué tarde por el negocio, llegué tarde por el trabajo. Entonces Jesús está reprochando que hay mucha gente que se desarrolla en su trabajo para la comida hasta el punto de que descuida el alimento espiritual. No le importa, y Jesús le dice, no trabajes por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. ¿Ok? ¿Qué es lo que Jesús está reprochando aquí en ellos? Lo que Jesús está reprochando aquí en ellos es el hábito común del trabajar solo para las cosas perecederas. ¿Te puedo dar otro ejemplo? Míreme acá, te pongo un ejemplo, te lo voy a decir. Y que Dios... Y si a alguien Dios le habla en este momento, diga amén si Dios te habla. Mira pues, por ejemplo, Jesús está reprochando aquí el hábito de que las personas trabajan solo para tener cosas perecederas en este mundo. Voy a comprar un mejor carro, una mejor casa,
un mejor par de zapato, voy a hacer esto, voy a cambiar el techo de mi casa, y está bien, hágalo. Yo no estoy diciendo que no lo hagan, hágalo. Pero Jesús reprocha esto porque trabajan tanto para las cosas que son perecederas, pero ignoran las cosas de la vida eterna. Aquí va lo que yo te iba a decir. Mira pues, un ejemplo sería que tú trabajas, ¿sí? Trabajas, tienes ganancias, recibes un buen salario, hiciste horas extras, recibiste tu salario, te fue bien en tu negocio, lograste tener una ganancia y solo piensas en comprar todo lo necesario, pero sigues teniendo la misma Biblia que te heredó tu tatarabuelo. Se la heredó a tu abuelo y el abuelo se la heredó a tu papá y tu papá te la heredó a ti. Una Biblia que ya ni la letra se mira. Puedes comprar cualquier otra cosa, pero no inviertes en Biblias, en esa palabra que te va a ampliar diccionarios, que te va a comenzar a dar más comida, y la comida que vas a estar estudiando es para vida eterna. Muchas personas, y eso es lo que Jesús reprocha. Entonces, ¿cuál es la obra de Dios? Que crean en el Hijo de Dios, pero ahí tenemos que desglosarlo. Pero terminemos el texto. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual, miren, la cual el Hijo del Hombre os dará. Os dará. Porque él no había ido a la cruz todavía. El Hijo del Hombre os dará, porque a señaló Dios el Padre. Atención al 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos de hacer? Jesús les dijo, esta es la obra, verso 29, esta es la obra, que creáis en el que Él envió. Le dijeron, miren, 30, le dijeron, entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Verso 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Verso 32. Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. El maná no daba vida, le sustentaba, pero el maná que el Padre envió sí da vida al mundo. Verso siguiente, 34, le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Verso 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Ok? Luego se desata todo el enojo de ellos. ¿Sabes por qué? Porque estos fariseos que seguían a Jesús, los escribas, lo entendieron literal. Porque Jesús les dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre, Jesús se lo dijo, tiene vida eterna. Ellos se enojaron porque todo lo tomaban literal. ¿Sabes por qué? Porque en la ley decía que no era bueno tomar ni comer sangre. No era bueno, porque ahí estaba la vida. Entonces ellos decían, ¿cómo es posible que vamos a comer? Pero Jesús no estaba hablando de su vida literal. Jesús estaba hablando de la obra de Dios, de la fe. ¿Me entiende? Porque usted y yo en este domingo que pasó tomamos la cena del Señor, el pan y el jugo de uvas. Entonces, literalmente hablando, no es el cuerpo de Jesús ni su sangre, pero por la fe, ¿sí? Esa es una obra, el creer que lo que nosotros estamos haciendo es aquel que un día murió por usted y por mí en la cruz del Calvario, y creemos que Dios lo envió y que por la fe nosotros estamos participando del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo no lo entendemos literal, lo entendemos porque creemos que por la fe esto es espiritual y que nos viene a alimentar. Es decir, que el que come del Cristo jamás tiene hambre.
aquí es donde yo te digo algo, mírame bien. Si tú estás comiendo el maná y estás bebiendo la sangre en tu fe, ¿qué necesidad hay de ir a comer de Jezabel? Por favor, ayúdeme. Si tú estás comiendo al Cristo, porque esa es la obra de Dios. Si tú te estás comiendo la obra de Dios, te la comes, te la comes, te la comes, te la comes, y te la comes hoy, te la comes más tarde, en la noche, en la mañana, y estás comiendo la obra de Dios, la obra de Dios, la obra de Dios, la obra de Dios. Ok, estarás tan lleno de la obra de Dios que ¿cuál será tu testimonio? Entonces, si estás lleno, óyeme, ¿será que vas a comer de la mesa de Jezabel? El ejemplo que te puedo dar es este. ¿Cuántos de ustedes se han dado una buena sentada y se han dado una buena comida? Pero de aquellas, pero que se quedan hasta aquí. ¿Sí? De acuerdo. Pero estás hasta aquí ya de comida, ya topaste. ¿De acuerdo? Hace un momento topaste. Terminaste de comer hace 3 minutos, por ejemplo. Luego alguien viene y te da la comida, una de las que son favoritas tuyas, pero tú ya estás hasta aquí. ¿Qué haces? Miren, alguien me podría decir, pues la recibo y me la como. No, hermanos, honestamente hablando, por ejemplo, yo he tenido la experiencia que cuando yo ya estoy lleno, no importa qué más me ofrezcan, ya no me pasa. Cuando tú crees en la obra de Dios y te comes la obra de Dios, ¿me entiendes? No vas a dar un mal testimonio, no lo vas a hacer. Por eso Jesucristo dijo, trabajad por la comida que a vida eterna permanece. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros debemos estar desarrollando la obra de Dios. ¿Me entiende? Si hablamos de, sí, claro, si hablas de comida literal, si te regalan, pues recíbelo y lo guardas. Ya cuando tu estómago se queda sin nada, pues lo puedes comer. Pero ya cuando hablas en el espíritu, si tú te lo comes de Dios y estás comiendo de Dios y comiendo de Dios, perdóname, viene el diablo y te dice, mira, aquí hay una seducción, ¿la querés? Ni siquiera la volteas a ver, te da asco, la repudias, porque te estás comiendo todos los días la obra de Dios. Muy bien, entonces, hermanos, tenemos aquí, yo voy a mostrarles los pasos para hacer la obra de Dios. ¿De acuerdo? Número 1 es creer. Y creer es recibir a Jesús como tu Salvador genuinamente. ¿Oyeron? Genuinamente. ¿Ok? Porque ya expliqué que hay personas que de verdad reciben a Jesús, pero sus frutos no me dicen a mí que ellos se convirtieron. No, el que recibe a Jesús, de verdad, hermano, hace cambios. Sí, comete ciertos pecados, pero va y cambia eso, y sigue y ve y perfecciona esto, y va y perfecciona esto otro, y va y perfecciona esto otro, ¿me entiendes? Esa es parte de la obra de Dios, porque estaba hablando del carácter de Cristo. Entonces, las obras que Dios preparó de antemano, ¿en quién están todas? En Cristo. Ahora, tenemos que ver y caminar a la par de Cristo, espiritualmente hablando, para ver todas las obras que Él desarrolló. ¿De acuerdo? Muy bien. Quiero concluir. Wow, se nos pasó el tiempo, mis amados. Ya son las 10 menos 20 acá. Pero yo sé que usted fue bendecido hoy con esta palabra. Y esto es importante que usted y yo lo comprendamos. Bueno, entonces, solo déjeme plasmar esta palabra. Como pasos para hacer la obra de Dios. Número 1 es creer. Eso es creer en el que Él envió. Entonces, le voy a dar un par de ejemplos rápido. Vamos, por favor, a Isaías, siempre en la Reina Valera 60, para darle un poquito más. Isaías, por favor, capítulo 64, verso 6. Isaías 64, 6. Por favor, Isaías, Dios mío, vamos pues, yo
Isaías capítulo 64, verso 6. Dice así: oiga bien, por eso, para que nuestras obras se comiencen a desarrollar y agradar a Dios, primero hay que creer en Él, recibir a Jesús. Fuera de ahí, mire qué dice la Biblia. Si bien todos nosotros, estoy en Isaías 64, 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias, ¿sí?, como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Cuando dice, y todas nuestras injusticias como trapos de inmundicia, esa palabra injusticia son obras, y todas nuestras obras como trapos de inmundicias. Oíme bien, todas las obras que hagamos fuera de Cristo son como trapo de inmundicia. Todas las que se hagan fuera de Cristo. 1, 2. Toda obra que tú hagas estando en Cristo, pero no las haces en fe, también son trapos de inmundicia. Son trapos de inmundicia, porque la tienes que hacer en la fe del Hijo de Dios. Pero si tú lo que haces no lo haces en la fe, porque es lo que tenemos que comenzar a ver en lo que vamos a seguir enseñando, todo lo que hagas debe de tener fe, porque tú crees en el que Él envió, o no crees en el que Él envió. ¿Lo crees o no lo crees? Muy bien, en este tiempo, ¿quién te va a sostener financieramente? ¿Quién me responde? ¿Quién te va a sostener financieramente? ¿Por lo que tú has hecho? ¿O porque has creído y has hecho la obra de Dios con respecto a tus finanzas? Pero ¿quién te va a sostener? ¿Tu fuerza? ¿El ahorro que tenías? ¿Tu empresa? ¿Quién te va a sostener? Parte de la fe que tú tienes que entender, que fuera de Cristo toda obra son trapos de inmundicia, porque no crees en Él. Cuando vienes a Él y crees en Él, todo lo que hagas en la fe, en el Hijo de Dios, son bien recibidas allá arriba. Pero si tú haces obras ya siendo cristiano, pero no crees en el Hijo de Dios, ni modo, yo lo hago porque me dicen que hay que hacerlo. No, entonces esa obra es un trapo de inmundicia, porque todo lo que vas a hacer después de haber recibido a Jesús genuinamente, debes de hacerlo en la fe en el Hijo de Dios, porque esa es la obra que Dios preparó de antemano. Jesús el Cristo lo resumió todo: que creáis en el que Él envió, y en el que Él envió está todas las obras que Él preparó y que tú las puedes hacer. Por eso es de que todo lo que tú y todo lo que yo haga, lo tenemos que hacer creyendo en el Hijo de Dios. Todo. No puedes hacer algo sin fe, porque sin fe, dice Hebreos, es imposible agradar a Dios. Sin fe, todo lo que tú hagas en obras, ya teniendo a Jesús aquí, tiene que llevar fe. Y eso tendríamos que hablarlo también, pero tiene que llevar fe. Si no lo haces con fe, entonces estás en tremendos problemas. Si tú honras a Dios, por ejemplo, con tus finanzas, y al rato te estás quejando que te quedaste sin nada, perdona, pero esa obra que hiciste es como un trapo de inmundicia. ¿Me entiendes? Porque si tú vas a honrar a Dios, lo vas a hacer en la fe en el Hijo de Dios, y no te importan las circunstancias de la vida, porque Él es quien te sostiene a ti. Pero esa es la fe en el Hijo de Dios de las obras. Así que son trapos de inmundicia aquellas obras que se hagan fuera de Cristo y estando en Cristo, pero no le pones fe. Por eso hay que ponerle fe. Por eso hay que creer en Él. Veamos otro texto, por favor. Efesios capítulo 2, verso 8. Efesios 2, 8. Escuche este. Dice así: porque por gracia sois salvos. Amén por eso. Por medio de la fe. Hay que tener fe. ¿Eres salvo? Por gracia. ¿Verdad que sí? Pero que está en medio. Voy a poner la Nueva Traducción Viviente para que le veamos. Efesios capítulo 2, verso 8. Por favor. Dice así: Dios nos salvó por su gracia cuando creyeron,
Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios, porque Dios te activó la fe, porque Él es el que convence. Por eso dice el texto, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y fue Dios quien te la dio también. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué don? La fe. La fe que tú tienes, la fe que yo tengo, Dios me la dio. Y por esa fe yo soy salvo. Verso 9. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿De acuerdo? Él te dio la fe. La fe es una obra. ¿Sí? Y ahí te tienes que parar en todo lo que vas a hacer el resto de tu existencia en la iglesia. ¿Me entiendes? Si vas a hacer algo para Dios, de corazón, la fe. Si lo haces renegando, no hay fe. Entonces la obra esa es un trapo de inmundicia. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces Dios te da la salvación, pero te activó la fe. Él te dio el don de la fe. Con el don de la fe, crees en el Hijo de Dios. Crees en el Hijo de Dios. A partir de ahí vas a desarrollar las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Terminemos con este creer en el Hijo de Dios. Primera de Corintios, capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3. Verso 11, por favor. Primera de Corintios 3:11. Dice así: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Punto. Es Cristo. Verso siguiente, por favor, verso 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Verso 13. La obra de cada uno será manifiesta. ¿Oíste? La obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual sea el fuego la probará. Por favor, escúchame acá. Ponme atención. Varias cosas. Oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. 6 cosas. Acá, 6. Muy bien. Pero ¿por qué me ponen 3? 3 que perecen por el fuego y 3 que no. ¿Por qué me ponen 3 y 3? ¿Sabes por qué? Porque lo que me está mostrando a mí el texto es que todo lo que tú hagas lo tienes que hacer en la fe del Hijo, en el Hijo de Dios. Tienes que creer en Él. Todo lo que hagas. Todo lo que hagas. ¿Por qué pone heno, madera y hojarasca? ¿Sabes por qué? Porque hay mucha cristiandad que hace obras, ¿sí? Pero no le agrega fe. No le agrega la fe. No cree en el Hijo de Dios. Hay que hacer cada obra que tú hagas. Primero tiene que estar clara tu fe en Dios. Tiene que ser claro. Eso lo tendríamos que explicar. Si Dios nos da la vida mañana, sábado, seguiremos hablando de esto. Porque había que hablar un poquito más de la fe en el Hijo de Dios, ¿oyeron? Todo lo que hagas, ¿de acuerdo? Así que una tremenda bendición haber platicado con ustedes un rato. Y ahora lo que sí pido que te quede claro es la obra que Dios preparó de antemano. Es que crean en el Hijo de Dios. Y de ahí se desglosa. Todo lo que tú vas a hacer debe de estar basado en el Hijo de Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén, mis amados. Un tremendo privilegio haberles hablado una vez más de la palabra del Señor. Espero que haya aprendido un poco. Ya le dije que no le iba a dar un listado, ¿me entiende? Que hay que ayudar al necesitado, es lo que usted me comentó ayer, ¿verdad? Que hay que dar un listado, ¿me entiende? No, eso es la evidencia, ¿oyeron? Es la evidencia. Entonces mañana tengo que mostrarles a ustedes que la fe es importante. Mírame acá, mírame. Perdón que dije que iba a terminar, pero mírame, solo quiero decirte esto, mírame. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces toda obra que tú hagas tiene que llevar fe. Tiene que llevar fe. Eso vamos a verlo mañana si Dios nos da la vida. ¿Sabes? Porque hay mucho cristiano que hace obras, pero no tiene fe. No tiene fe y vive desesperado en su vida. Y no debe de ser así de ninguna manera. Así que por favor, mis amados, sí hay que ponerle fe a todo lo que tú haces, pero ante todo, ustedes tienen que entender, creer en el Hijo de Dios. Ahí es donde tú vas a desglosar. Por eso mañana nos vamos a dar cuenta que porque hay mucha gente que habla, ¿me entiendes? Mucha gente que no tiene a Dios en su corazón. O cristianos que un día sirvieron a Dios pero se alejaron porque hablan de las obras que uno hace, ¿sí?
porque hacen esto, porque dan esto, porque piden esto, ¿sí? O sea, ellos hablan porque ellos no entienden, porque para entender primero tienen que creer. Aquí es donde vamos a nutrir más tu espíritu, para que tú y yo lo que hagamos, lo hagamos en fe. ¿Sabes por qué? Porque la gente que no entiende y que no ha creído en el Hijo de Dios y que habla de estas cosas, un hermano que está siendo fiel, lo pueden votar. Lo pueden votar tan fácil. Tiene razón aquel. ¿Sabes por qué? Porque las obras que tú estás haciendo, no las estás haciendo en la fe en el Hijo de Dios. Y entonces esa obra al final es muerta. Y esa obra muerta, al final se va a dar cuenta que es un trapo de inmundicia. Y aunque así estabas honrando a Dios, por eso tienes que poner fe. Porque hay tantos ataques de afuera para la iglesia, que la iglesia debe de entender que se pide fe para hacer lo que hace. Porque si no le agregas fe, cualquier persona viene a decirte: ¿y usted por qué hace eso? ¿Y usted por qué da? ¿Y usted por qué viene a la iglesia? ¿Y usted por qué obedece al pastor? ¿Y usted por...? Entonces tú dices: híjole, tiene razón, ¿verdad? Entonces mejor me voy con él. Quiere decir que todas tus obras que hacías, no las hacías en la fe en el Hijo de Dios. Entonces todas estaban muertas. Al final se evidenció que era un trapo de inmundicia. Por eso es de que tú tienes que hacer todo en fe. Lo que haces tiene que llevar fe y convicción. Cualquiera que te venga a decir: mire, eso no está en la Biblia, mire, esto no está en la Biblia, yo tengo una convicción en mi espíritu y Dios me lo mostró a mí, así que yo lo hago. ¿De acuerdo? Así que, hermanos, hay que caminar en las obras que Dios preparó de antemano. Un gran abrazo. Saludos de parte de mi familia, pastora Heidi, mis hijos Brian Lucas, Keren Lucas y su pastor José Lucas. Que el Señor les bendiga, mis amados. Oremos mucho al Señor. Vamos a orar hoy por nuestra nación y pido que siempre estemos pidiendo al Señor por nuestra nación. Así que demos gracias al Padre ahí donde estamos y que el Señor les bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, venimos hoy a pedirte una vez más por nuestra nación. Venimos a pedirte por nuestra nación, Dios amado. Te pedimos por nuestra nación. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra. Espíritu Santo de Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Sana nuestras vidas. Señor, sé que nosotros no somos perfectos también, que vamos en pos de alcanzar la perfección. Trae arrepentimiento a esta nación, a nosotros como humanos, como hijos tuyos también, Señor, que venga un arrepentimiento aún de aquellas cosas que no estamos haciendo bien. Y hoy te pido por mi nación, que tengas misericordia de mi nación. Te ruego por ella, para que tú intervengas al favor de esta nación. Padre amado, venimos a declarar que Guatemala está en tus manos y que ninguna plaga seguirá creciendo en esta nación. Hemos visto la intervención tuya en nuestra nación y la seguiremos viendo en los días que están por venir. Papito lindo, creemos que somos un modelo también, Señor amado, para las otras naciones, porque eres tú el que está sobre esta nación. Así que desautorizamos en el nombre de Jesús toda obra de las tinieblas, pero también desautorizamos toda pandemia, todo virus, Señor, que sigue operando en esta nación, queda inoperante, Dios amado, y que nuestra Guatemala también entienda que los estás llamando al arrepentimiento. Te doy toda la gloria y toda la honra a ti, Padre. Te doy gracias en este momento, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te digo amén y amén. Amén. Amada iglesia, que el Señor te bendiga. Mañana nos sintonizamos a partir de las 8 de la noche, si Dios así nos da la vida. Feliz noche, un abrazo. Dios les bendiga, mis amados. Amén.